Debemos estudiar la derivabilidad de la función f de x y hallar la derivada en x igual a 0, en x igual a 3 y en x igual a 1. Razonamos siempre de la misma forma. Función a trozos muy sencilla. Trozo de recta y trozo de parábola. Primero vamos a marcar el dominio de la función. Es decir, a la x de esta expresión puedo dar valores menores que 1. Suponemos el 1 en esa posición. No contiene el igual punto hueco. Menores, rayamos la parte izquierda. Valores que toma la x de esta expresión. Mayores o iguales que 1. Si entraría el 1, mayores, rayamos la parte derecha. Tenemos representado el dominio de cada uno de los trozos. Segundo razonamiento. Antes de estudiar derivabilidad o continuidad, vamos a analizar cada una de las funciones. Es decir, esta función y esta función separadas son funciones polinómicas. No presentan ningún tipo de problemas. Continuas en todo R, derivables en todo R. Luego, la derivabilidad de la función f vamos a estudiarla únicamente donde x toma el valor 1. Para el estudio de la derivabilidad, primero vamos a ver si es continua en x igual a 1. Aplicamos la continuidad. Recordemos x igual a 1. Primer punto, imagen del 1. ¿En cuál de las dos expresiones sustituyo? En esta la x puede valer 1, luego la hallamos en x cuadrado más x. 1 a la 2, 1, más 1, la imagen toma el valor 2. Cuando x vale 1, en la función f de x, la imagen, o lo que es lo mismo, el valor de y, en este caso es 2. Seguimos con estudio de continuidad. Vamos a estudiar los límites laterales. Cuando me acerco al 1 por la derecha, y el límite de la función cuando me acerco al 1 por la izquierda. Para acercarme al 1 por la derecha, caminito en esta recta. Lo vamos a hallar en x cuadrado más x. Si me quiero acercar al 1 por la izquierda, caminito en esa recta, en la expresión 3x menos 1. Pasamos al límite, sustituyo la x por el valor al que tiende. La x tiende a 1, 1 a la 2, 1 más 1, 2, resultado del límite. La x tiende a 1, 3 por 1, 2, menos 1, 2. Sí tiene límite cuando x tiende a 1. Ambos límites laterales son iguales. Y tercero, es evidente que el valor de la imagen en x1 y el valor del límite cuando x tiende a 1 evidentemente son iguales. Sí es continua en x igual a 1. Es decir, podemos asegurar que la función f de x es continua en todo su dominio, de menos infinito a más infinito, porque solo podía presentar problemas de continuidad en ese valor donde acaba y empieza una de las funciones. Si es continua, vamos a ver si es derivable. Para que sea derivable, debemos hallar el límite de la función derivada cuando x tiende a 1 y ambos límites laterales han de ser iguales. Por lo tanto, vamos a hallar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, vamos a hallar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, de la función derivada. Nos vamos a la función f, derivada de esta expresión que es 3, derivada de esta expresión 2x más 1. Si quiero acercarme al 1 por la derecha en la función derivada, caminito en esta función, luego lo hallo en la expresión de la función derivada que es 2x más 1. Si me quiero acercar al 1 por la izquierda, caminito en esa recta, su función derivada es 3. Sustituyo la x por el valor al que tiende. Tiende a 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. Resultado del límite 3. Evidentemente, si existe el límite de la función derivada cuando x tiende a 1, consiguientemente, si es derivable en x igual a 1. Vamos con el cálculo de esas derivadas, extraordinariamente sencillo. F' de 0, F' de 3 y F' en el último caso de 1.
¿Dónde la x puede valer 0? Tanto en f de x como en la función derivada. El 0 estaría por esta posición. Luego el resultado, evidentemente, recordad, estoy hallando la imagen del 0 en la función derivada. Me piden la derivada del 0. Es decir, la derivada de la función cuando x vale 0. Se trata de esta recta, evidentemente, valor 3. Derivada de la función cuando x vale 3. Estaría por esa posición el 3. Me vengo a esta expresión, sustituyo, 2 por 3, 6, más 1, 7, y en el caso del 1, la x puede valer 1, tanto en la función f como en la función derivada. En esta recta, me vengo a esa expresión, 2 por 1, 2, más 1, tomaría el valor 3. Evidentemente, en este caso, se corresponde al caso inicial. Resumen al contenido del vídeo. Procedimiento siempre el mismo. Me dan una función a trozos. Represento el dominio de cada uno de los trozos. Analizo si alguno de esos trozos da algún problema especial. Polinómicas, ningún problema. Hago el estudio de la continuidad. Pueden suceder dos cosas. Que en ese punto sea continua o no lo sea. Si es continua, estudio la derivabilidad. Aplico la definición. Si por el contrario en ese punto no fuera continua, no perdamos ni un minuto. Condición necesaria. Para que una función sea continua en un punto, he dicho condición necesaria, no es suficiente, que sea continua en dicho punto. Luego, si al estudiar la continuidad no es continua, podemos concluir que no es derivable en dicho punto. No es el caso, continua en x1 y a la vez derivable en x igual a 1. Ejercicio resuelto.